vamos a dar inicio a nuestro conversatorio. Entonces, darles la bienvenida a quienes nos apoyan de manera presencial en este evento, pero también a quienes nos acompañan de manera virtual. Bienvenidos a este espacio, a nuestro conversatorio, la experiencia de la CAP hacia el codiseño. Y bueno, el propósito de este conversatorio es que en un momento más nuestros panelistas nos compartirán cuál ha sido su experiencia desde la CAP en el acercamiento en este proceso de construcción del codiseño. Y sin más preámbulo, quisiera presentar a nuestra moderadora que va a estar dirigiendo el conversatorio de hoy, la maestra María Alejandra Hernández Álvaro, directora de la Secundaria General número 1, José María Morelos y Pavón, en Ameca, Jalisco. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, bienvenidos. Un gusto y un placer compartir con ustedes este momento, esta experiencia. Vamos en estos momentos a explicar un poquito la dinámica que vamos a llevar a cabo, no sin antes complacerme y sentirme orgullosa de formar parte de esta gran familia de Recrea, que cada día vamos mejorando nuestra función con ese acompañamiento que tenemos entre pares. Y es para mí un honor y un gusto presentarles al maestro José Gerardo Sahagún Vázquez, director de la primaria urbana 1062, Antonio Álvarez Esparza, en San Pedro Tlaquepaque. Bienvenido, maestro Gerardo. Asimismo, a la maestra Carolina Altamira Arrazola, docente frente a grupo por el turno matutino en la urbana 439, Reforma, y por el vespertino en la urbana 1023, Álvaro Obregón, en Unión de Tula. Bienvenida, maestra. Qué bárbara, doble turno, ¿eh? Qué bárbara. También me complace presentarles al director, el maestro Víctor Manuel Villafuerte Grajeda, quien es director de la Escuela Secundaria General número 48, Miguel Hidalgo y Costilla, en San Martín de Hidalgo. Bienvenidos sean a este conversatorio que nosotros le decimos es un encuentro entre amigos y es un compartir experiencias entre amigos. Les platico la dinámica de trabajo. Vamos a tener participaciones con preguntas en las que cada uno de los participantes tendrá 3 minutos para poder dar respuesta a las preguntas. Y posteriormente estarán ellos participando con conclusiones para que finalmente puedan ustedes presentar las preguntas que se les vayan ocurriendo para los ponentes, para los participantes. En sus mesas habrá papeletas en las que podrán escribir las preguntas que consideren necesarias para los participantes, para cualquiera de ellos. Bueno, y sin más preámbulos, sean todos bienvenidos a este conversatorio en el que estaremos todos concentrando nuestra experiencia y aprendiendo de ellos. Para empezar, compartirles que el propósito de esta sesión es que los participantes compartan por medio de un diálogo, como les decía, entre amigos, sus vivencias en torno a su experiencia como comunidad de aprendizaje en el codiseño. Y para ello, bueno, pues vamos a arrancar con nuestra primer pregunta. Maestro Gerardo, nos gustaría que nos compartiera desde su experiencia como comunidad de aprendizaje, ¿cuáles han sido los aprendizajes, procesos o condiciones que les han sido más relevantes para vivir en los últimos meses el proceso de la reforma curricular? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por permitirme esta participación. Hablar de proceso creo que implica hablar no solo de lo que estamos vivenciando en el 2022,
implica platicar acerca de los procesos que hemos vivido a lo largo de las reformas, más de los que tenemos aquí, años en servicio. Vemos que desde el Plan 93 hablamos de un desarrollo de habilidades. En el 2011 hablamos de un desarrollo de competencias y ahora hablamos de habilidades y capacidades que deben de desarrollar nuestros alumnos, capacidades humanas, así lo manejan en término. A lo largo de este camino he desarrollado 4 aprendizajes principales. El primer aprendizaje se encamina al conocimiento a profundidad de los materiales que nos ha brindado la Secretaría de Educación Pública, esos planes de estudio y esos programas sintéticos. El segundo aprendizaje lo fui desarrollando a lo largo del taller intensivo de formación continua en la producción y elaboración de nuestro programa analítico, en el que me pude dar cuenta de las características, los planos que complementan este programa analítico. El tercer aprendizaje es el manejo de los fascículos que Mejor Edu nos ha brindado en su página oficial, el cual fue fructífero, ya que me permitió conocer y apropiarme de los elementos que debe de tener este programa analítico y pues cada uno de los planos. Otro de los aprendizajes que desarrollé junto con mi colectivo fue dar a conocer cómo problematizar, y ya lo decían en ponencias anteriores, que problema y problematizar son 2 cosas distintas. El aprendizaje número 4, logré comprender que para que haya de verdad una transformación en la educación, debe de haber la participación de toda la comunidad educativa, entendiendo a esta no solo a los alumnos y a los docentes, sino a los padres de familia y a la misma colonia que integra la educación. Y esto se hace a través de aquello que nos ha propuesto Recrea, que son los principios para el aprendizaje dialógico, entre los que logro destacar es el aprender con sentido, el diálogo y participación horizontal, aprender a transformarnos y compartir para el bien común, ya que estos permiten que entre toda la CAP busquen acuerdos y busquen soluciones a las problemáticas planteadas. Desde esta perspectiva, logré comprender la intención de la nueva escuela mexicana, ya que para la nueva escuela mexicana la comunidad es el núcleo del proceso de aprendizaje. Estos fueron los 4 aprendizajes que consideré pertinentes. Muchas gracias, maestro Gerardo. Gracias por compartirnos estos aprendizajes. Seguro estoy que como directivos los aprendizajes son muchos, pero sobre todo el proceso de acompañamiento al personal de la escuela. Maestro Víctor, ¿qué pudiera compartirnos acerca de estos aprendizajes en relación con su CAP en el codiseño? El escritor francés Antoine de Saint-Exupéry, el creador del Principito, tenía una frase que a mí en lo particular me encanta. Él decía, amor no es que nos veamos a los ojos, sino amor es que miremos en la misma dirección. Y a partir de esa frase, yo quisiera compartirles algunos aprendizajes, algunos procesos y algunas condiciones que se requieren para esta implementación curricular. El primer aprendizaje, yo creo, es que mientras una comunidad de maestros y maestras no comparta una visión colectiva de lo que quieren lograr con sus alumnos, va a ser muy difícil alcanzar el éxito. Es decir, si no estamos conscientes de dónde estamos y a dónde queremos llegar con nuestros alumnos, si no compartimos esa visión ideal del perfil de egreso de nuestros alumnos y en el proceso conocemos el plan y los programas de estudio, entonces va a ser muy difícil el ascenso y muy laborioso. El segundo aprendizaje es reconocer la importancia de la planeación. Cuando hablamos de que el maestro diseñe en colectivo su programa analítico, si el maestro no entiende, si nosotros como directivos no entendemos que lo que hacemos al programar, al planear, es crear escenarios futuros que no hemos vivido, entonces el concepto de planeación y su dimensión no la vamos a entender plenamente. Y el otro aprendizaje que yo destaco es que todo este proceso que hemos vivido nos ha permitido conocer nuevos conceptos, desde, por ejemplo, campo formativo, fase, contenido, proceso de desarrollo de aprendizaje, nueva escuela mexicana, ejes articuladores, integración curricular, programa analítico, programa sintético, codiseño. Y los maestros están adentrándose en el conocimiento de estos conceptos. Por otro lado,
el proceso más importante que estamos viviendo es que le estamos encontrando un sentido nuevo al término de trabajo colaborativo. El maestro está aprendiendo a trabajar con otros maestros y esto es fundamental. Y las condiciones que necesitamos como directivos, y en mi caso como directivo de una secundaria que está ubicada en el medio semi-rural, semi-agrario, es que como líderes académicos, como maestros, debemos conocer a profundidad el plan y programas de estudio. Debemos entender la importancia de crear, hablo como director, de ambientes laborales asertivos que permitan que el maestro tenga la pasión por crear y por diseñar. Y por último, que como directivos necesitamos acompañar a nuestros maestros de acuerdo a cómo lo necesiten a través de un proceso cercano, con calidad y con calidez. Muchas gracias, maestro Víctor. Estos aprendizajes tienen que estar traduciendo en realidades para que ese sueño futurible que nosotros comenzamos a construir a partir del 2019, hoy por hoy se estén visualizando como una gran realidad. Maestra Carolina, nos gustaría que nos compartiera desde su función docente frente a grupo, en el contacto directo con los alumnos, ¿cuáles han sido esos aprendizajes como comunidad de aprendizaje? Buenas tardes. Creo que uno de los espacios y procesos que nos ha permitido estos aprendizajes en la reforma es precisamente los espacios dialógicos que tenemos con nuestros compañeros docentes. El hecho de poder dialogar, de solventar nuestras incertidumbres, nuestras ansiedades sobre este nuevo plan de estudios, que siempre se generan dudas, ya que el plan de estudios que nos está planteando la nueva escuela mexicana corta de raíz con lo que nosotros conocemos como maestros, con nuestra propia historia educativa, cortó con los paradigmas de que todo tenía que ser segmentado, nos propone un esquema por campos formativos, entonces toda nuestra estructura, todo nuestro sistema de organización como escuela, como maestros, frente a grupos se vio derrumbada por esta nueva escuela mexicana. Entonces, como profesores, creo que los espacios que nos han permitido esclarecer estas incertidumbres son precisamente los espacios dialógicos dentro de la CAP. Aprender con nuestros pares nos ha permitido que como colectivo esta nueva idea de hacia dónde vamos y qué queremos aprender. Si no establecemos estos espacios de diálogo y si nuestros líderes, nuestras autoridades educativas inmediatas no los proponen dentro de los consejos técnicos escolares, creo que el aprendizaje se aísla dentro de la CAP y cada maestro se va con una idea aislada de lo que es este nuevo plan educativo, de nuestra nueva reforma. Entonces, creo que los espacios donde podemos generar más aprendizajes y un aprendizaje que me llevo como maestra es precisamente que podemos aprender de todos. El diálogo horizontal, como bien decía el maestro Gerardo, es una herramienta clave para poder entender este nuevo plan de estudios y si no hacemos cuenta de la experiencia de nuestras propias CAP como maestros, como directivos, como supervisores y no tomamos herramienta de lo que ya conocemos porque no venimos en blanco a esta nueva escuela mexicana, sino tenemos que transformar nuestros esquemas, nuestros paradigmas y realmente afrontar este nuevo reto con apertura, con diálogo y con pensamiento crítico. ¿Qué es lo que me están proponiendo? ¿Cómo lo voy a adaptar a mi realidad, a mi escuela? ¿Qué herramientas tengo para poder entenderlas? Creo que un aprendizaje clave de esto ha sido que el diálogo entre pares es una herramienta muy poderosa para poder entender esta nueva reforma educativa. Muchas gracias, maestra Carolina. Es evidente, pues, estos aprendizajes nos tienen que permitir vislumbrar claridades y a partir de ello, de estos aprendizajes, usted misma, maestra Carolina, pudiera compartirnos desde su experiencia, desde los aprendizajes que nos acaba de compartir, cuáles son las claridades que tiene hasta este momento que les permita como comunidad de aprendizaje basar en la comprensión del codiseño. Creo que el codiseño ha sido una de las partes en las que como docentes nos hemos sentido más perdidos. Creo que nos hemos quedado en blanco en saber qué realmente se espera de nosotros ante el codiseño. Y es precisamente eso una de las más grandes claridades que tengo. Nosotros como magisterio tenemos que ser capaces
de aprender de esto, nos tenemos que profesionalizar en esto. La escuela mexicana no nos está diciendo qué hacer, somos nosotros los que tenemos que decidir qué necesita mi escuela. La lectura de la realidad es algo que se nos conflictúa como maestros porque a veces no formamos parte de una misma escuela durante toda nuestra carrera educativa. En comunidades pequeñas se presta porque el maestro vive y se relaciona con las personas de la misma comunidad, vive en el municipio, incluso es vecino de las personas con las que trabaja. Entonces, la lectura de la realidad es algo muy sencillo de esclarecer, pero en las escuelas urbanas es algo conflictuado y es algo muy difícil poder leer tu realidad. Pero precisamente el codiseño se da a partir de una lectura real de nuestra realidad. Valga la redundancia, tenemos que saber dónde estamos, quiénes son nuestros alumnos, cuál ha sido su historia de vida, cuáles son los padres de familia con los que estamos lidiando, qué historia tiene la escuela dentro de la comunidad, si es una escuela que es aceptada por la comunidad o es una escuela que ha sido sesgada por la misma comunidad educativa. Entonces, tenemos que tener en claro dónde estamos, porque el codiseño precisamente parte de saber cuál es nuestra realidad. ¿Dónde estoy como maestro? ¿Cuál es mi papel dentro de esta comunidad? ¿Y cómo ven al mismo maestro dentro de esta comunidad educativa? Si no sé en dónde estoy, no voy a poder generar un buen codiseño. Voy a estar esperando que me digan qué voy a hacer. Y el codiseño no es esperar que me digan qué voy a hacer, es proponer cómo voy a solventar las necesidades de mis alumnos. ¿Qué estoy viendo yo que el plan de estudios completamente quedó aparte y qué puedo proponer como maestro para solventar una necesidad que yo veo en mis alumnos? Y creo que como maestros frente a grupo es muy fácil conocer a los niños, es muy fácil conocer a los papás, pero a veces no nos damos esa parte de ser realmente profesionales y decir, me comprometo con la educación. Yo quiero ser un profesional de la educación. Creo que una claridad es que tenemos que ser los primeros que nos creamos que somos los profesionales y que podemos proponer algo. Que la nueva escuela mexicana no nos va a decir qué hacer, sino nosotros somos capaces de dirigir, de ser las directrices de la nueva escuela que nos está planteando esta nueva reforma educativa. Muchas gracias, maestra Carolina. Maestro Gerardo, nos gustaría que compartiera cuáles son esas claridades que desde su CAP vienen vislumbrando para la comprensión del codiseño. Bien, yo hablaré un poquito sobre las claridades de cómo se estructura esta parte del programa analítico. Ya la maestra Caro nos dio un panorama de qué se debe de contemplar, pero falta esclarecer qué características y cuál es el proceso de producción de este programa analítico. La primera claridad que tengo con respecto al codiseño es que parte de una problemática social, ya que para la nueva escuela mexicana la comunidad es el centro del proceso de desarrollo de aprendizaje de los niños y niñas y adolescentes. Entonces, de aquí tendríamos que partir del primer plano, que es la lectura de la realidad, la cual se conforma no solo de lo que sacan los niños en el resultado del examen diagnóstico, sino de la voz de la propia comunidad educativa. Incluye alumnos, padres de familia, docentes y aquellas personas que no son parte de la escuela, pero que están interesados en el beneficio de la escuela. Para de aquí, una vez conociendo esta realidad, pasar al plano 2, que es la contextualización, que después de conocer el programa sintético, el maestro se sienta a revisar los contenidos nacionales para ver qué le falta, qué le sobra a esos contenidos y poder hacer esas modificaciones, pero ya con una herramienta muy importante, que es la argumentación, que ya tiene esa información de la lectura de la realidad para poder contextualizar. Y entonces pasar al plano número 3, que es la formulación del programa analítico. Y en esta formulación del programa analítico, el docente tiene que hacer esa ligación de identificar cuáles fueron sus problemáticas sociales y ver qué contenidos y qué procesos del desarrollo de aprendizaje van a abonarle a cada una de las problemáticas. Y entonces estaríamos ya en condiciones de generar orientaciones didácticas e instrumentos y orientaciones para una evaluación formativa, para que de ahí entonces el docente ya pueda elaborar esa planeación didáctica en la que a partir de las diferentes metodologías que nos propone la nueva escuela mexicana, el docente pueda atender esa problemática. Como segunda claridad, tengo que
en la lectura de la realidad pudimos identificar las problemáticas, pero al identificar las problemáticas no quiere decir que la escuela va a atender todas. Tiene que dividir aquellas en las que la escuela sí puede incidir y aquellas en las que la escuela no puede incidir. Un claro ejemplo de una problemática donde la escuela no puede incidir es la pobreza. No la podemos abatir. Sin embargo, por ejemplo, hábitos de higiene, hábitos de buena alimentación, sí los puede atender la escuela. También tengo una plena conciencia, ahorita lo decía el maestro Víctor, que el acompañamiento a los docentes es una herramienta principal, pero esta se debe de hacer con un diálogo horizontal en la que el docente propone y el director también, para lograr así solucionar las problemáticas de aula, escuela y comunidad. Muchas gracias, maestro Gerardo. Muy amable por compartirnos. Maestro Víctor, desde su función en su comunidad de aprendizaje en San Martín de Hidalgo, compartirnos cuáles son esas claridades que ha podido identificar al interior de su CAB. Como directivo de una secundaria donde tengo maestros que son originarios de San Martín y de comunidades lejanas o de ciudades lejanas, y donde es muy complicado formar un equipo porque el horario es muy disperso, yo tengo dos claridades. La primera, como decía Carolina, partir de las necesidades de los niños con los maestros, y la segunda, hacerles creer que son capaces de hacer lo que se nos está pidiendo que hagamos. Que los maestros de la secundaria asuman, ¿cómo les puedo decir?, esa tarea con el pleno convencimiento de que lo vamos a lograr. La segunda claridad que tengo es trabajar, reconocer que es importante trabajar con los maestros este concepto de codiseño que nos dice lo siguiente: el colectivo docente como un colegiado que delibera en torno a contenidos a integrar en su programa analítico, que tiene esa libertad. El viernes pasado me reuní con los maestros y entre otras cosas les pedí que me hicieran la tarea y me ayudaran con estas preguntas. Y lo que les voy a decir son las claridades de ellos y que asumo como claridades mías. Y ellos me decían, y leo lo que los maestros me escribieron. La primera claridad es que necesitamos fortalecer el trabajo colaborativo, respetar y aprender lo que hace cada uno en la escuela, porque hasta este momento hemos trabajado no de manera intencionada, de manera aislada, sino que cada maestro ha construido su cultura académica y ahora esta realidad nos obliga a construir una cultura colegiada. La segunda claridad, me decía otro maestro, es que el codiseño es el puente para la autonomía responsable. Es esa puerta que se abrió para que yo pueda ejercer cierta independencia curricular. Otra es que los maestros asumen y comprenden que esta tarea es compleja y es relevante. Y cuando me dicen que es compleja, entonces yo asumo otra claridad, que como director el acompañamiento que tengo que darles a mis maestros tiene que depender de cómo es ese maestro. Hay maestros que necesitan un acompañamiento muy cercano, hay maestros que no lo necesitan, pero a veces como nosotros como directivos les damos el mismo acompañamiento a todos como se replica en el aula. Y esa es una claridad que yo he asumido a partir de estas conclusiones. Y la otra claridad que me dicen los maestros es que necesitan dominar contenidos y procesos de aprendizaje. Necesitan dominar y asumir el concepto de transversalidad. Asumen que el codiseñar es asumir la oportunidad para la creatividad personal. Y por último, me señalan ellos que implica un mayor involucramiento y desde luego un compromiso ético y valoral de alto nivel. Muchas gracias, maestro Víctor. Gracias por compartirnos sus claridades. Es importante también resaltar que a partir de estos aprendizajes y de esas claridades que se tienen como comunidad de aprendizaje, es también identificar cuáles son los retos, qué retos son los que vamos a enfrentar. Maestro Víctor, nos gustaría que nos compartiera cuáles son los retos que ustedes como comunidad de aprendizaje han identificado para poder elaborar el codiseño en su comunidad de aprendizaje. Bueno, ya como directivo, creo que el principal reto que tengo son dos. Uno,
conocer a profundidad la propuesta curricular 2022. Si nosotros como directivos no la leemos, la releemos, la asumimos, la pensamos, la criticamos, la razonamos, difícilmente podemos acompañar a los maestros. El segundo reto es fortalecer mi capacidad, mi competencia para acompañar al maestro. Mire, hay un problema con la figura directiva. Los maestros son unos cuando están entre ellos y trabajan en equipo entre ellos, y son otros cuando el director se acerca con ellos. Es diferente. Entonces, ese reto que tengo es que el maestro asuma que yo tengo esa voluntad y los puedo acompañar. Por el otro, se necesita, fíjense bien, me dice un maestro, y leo textualmente lo que me dice él. El principal reto que identifico en cuanto al codiseño es romper con ese paradigma que tenemos nosotros los maestros. Es decir, estábamos acostumbrados a planes de estudio con los contenidos de aprendizaje ya establecidos, y ahora el codiseño nos permite elaborar nuestros contenidos de forma contextualizada, y en lo personal para mí ha sido difícil aplicarlo debido a la costumbre que he creado durante muchos años, y entonces para mí es ese reto. ¿Cuál es el principal reto de acuerdo a lo que me dicen los maestros? Que tengo que ser un maestro, y les digo, debo ser un maestro, un experto en lo que voy a trabajar con ellos. Debo tener paciencia, debo tener tolerancia, debo ser pertinente en lo que les voy a acompañar, debo estar cercano a ellos, debo construir con ellos los conceptos y las ideas, debo vivir con ellos los problemas que enfrentan de manera cotidiana, debo acompañarlos en el proceso de contextualización, debo acompañarlos en el proceso de definición de las problemáticas y una vez diseñadas las problemáticas, de la jerarquización de ellos. Debo acompañarlos en la selección de los contenidos y procesos de desarrollo. Debo acompañarlos en la construcción de su propia historia personal en el contexto de una secundaria en San Martín de Hidalgo. Debo acompañarlos para entender que los chicos que van de San Martín son totalmente diferentes a los chicos que van de comunidades que tienen 10, 15 o 20 familias, y tenemos la tercera parte de chicos que vienen de comunidades muy pequeñas. Y finalmente debo acompañar a los maestros para que entiendan que la principal profesión que hace social al ser humano es la docencia, y que la transformación que estamos viviendo y la refundación que estamos viviendo, porque ese es el otro gran reto como directivos, que por un lado hablamos de refundación y otro hablamos de transformación, es posible solamente si conformamos un buen equipo colegiado, y ese es el principal reto. Muchas gracias, maestro Víctor. Maestro Gerardo, en el entendido de que en Tlaquepaque las condiciones de las comunidades es diferente a las de comunidades pequeñas al interior del estado. Desde su experiencia como comunidad de aprendizaje, ¿cuáles son esos retos que se están planteando hoy? El principal reto que yo considero va en la conformación de nuestra CAP, ya que desde la lectura de la realidad podemos identificar que específicamente en la urbana 1062 Antonio Álvarez Esparza tenemos un flujo de personas. No siempre son las mismas personas las que viven en esa comunidad. Entonces, eso hace que continuamente esté en proceso de cambio. Ese es uno de los principales retos. El otro principal reto que considero es que, primero, fue la resistencia a la conformación de una CAP, porque estábamos acostumbrados a ser solamente un colectivo de trabajo, pero no una comunidad de aprendizaje ni para la vida, en donde se entendía que la comunidad solamente éramos los docentes, los alumnos y los directivos, y no es así. Ya nos abrieron un panorama muy amplio de lo que es. Entonces, el principal reto al que me enfrenté a lo largo de este cambio curricular fue el conformar nuestra comunidad de aprendizaje, ya que para algunos esto no fue fácil y sí llegó a generar cierta resistencia. Otro de los retos que tengo es transitar de la conformación a la consolidación, ya que la consolidación, como lo estipula Recrea, dice que implica una transformación del entorno escolar, tomar decisiones informadas y colectivas de gestión dialógica. Y esto se fue logrando poco a poco en nuestra escuela a través de utilizar esa herramienta que nos propone Recrea, que es la argumentación y el análisis. Y de esa manera fue como fuimos pasando de la conformación a la consolidación. Sin embargo, me enfrento actualmente a un reto,
y es de la consolidación a la innovación, ya que llegar a ese punto de la CAP implica transformación del entorno social, autogestión de la participación escolar y gestionar el aprendizaje en y a lo largo de la vida, en donde cuentan con un liderazgo distribuido, de modo que se toman decisiones consensuadas y consiste en que las metas y sueños en común se cumplan. O sea, quiere decir que implica más allá de lo que estamos logrando. Sin embargo, por mi colectivo puedo decir que con trabajo, responsabilidad y disposición lo vamos a ir logrando. Y el reto final que tengo, que como directivo tengo que ir un paso adelante del docente. ¿Por qué? Porque voy a ser el mediador entre el proceso de construcción. Muchísimas gracias, maestro Gerardo. Gracias por compartirnos los retos que como comunidad de aprendizaje tienen. Maestra Carolina, desde su función de docente frente a grupo, los retos sabemos que son mayúsculos, sobre todo porque el trato directo con los pequeños, con los jovencitos, tiene que ser al día a día. Nos gustaría escuchar que nos compartiera cuáles son esos retos que se está planteando. Creo que identificó un reto y no es un reto menor, que es precisamente profesionalizarnos como magisterio. Un reto muy grande es reconocer que como maestros no somos perfectibles, que nada de lo que hago es completamente perfecto y puedo modificar lo que hago dentro del aula. El generar este sentido de humildad y el verme al espejo como maestro, el reconocer mis errores, el reconocer mis áreas de oportunidad, el saber que necesito apoyo y pedir el apoyo a directivos y no sentir que mi planeación y lo que hago siempre lo he hecho y así está bien y así voy a continuar haciéndolo por el resto de mi carrera. Creo que ese es un gran reto entre los maestros, bajarnos al nivel de decir, tengo que ponerme a estudiar, tengo que profundizar, tengo que modificar mi esquema de planeación por completo, tengo que ver qué hago en el aula y cómo lo estoy haciendo. Este proceso metacognitivo de verme al espejo, saber si estoy innovando, si no estoy innovando, si requiero mejorar, si lo que hago está realmente impactando en mis alumnos, porque ese reto de reconocerme como maestro e ir con mi directivo y decirle, profe, no le entiendo, podría ayudarme a hacer mi codiseño, esa humildad que podríamos tener como magisterio, ir con mi maestro del grado par y decirle, ¿qué te parece si lo hacemos en comunidad precisamente? Eso es un gran reto. Creo que como maestros, el traducir el plan de estudios a una planeación que se aplique y realmente lleve los campos formativos, los ejes articuladores y toda esta nueva escuela mexicana, somos nosotros los que traducimos el plan a acciones. Y el traducir el plan a acciones conlleva reconocerme como maestro, reconocer mis fallas, reconocer mis fortalezas y poder innovar con base en ellas. Si requiero un proceso de aprendizaje nuevo, si requiero cursos, si requiero innovar, si requiero meterme, volver a estudiar, profundizar en el plan para poder modificar mis esquemas y mi didáctica, que es lo que a fin de cuentas se traduce del plan de estudios. La didáctica del docente es lo que hace que los niños aprendan de manera diferente. Necesitamos modificar nuestras formas para traducir la nueva escuela mexicana realmente en acciones que podamos traducir en lo que nos están pidiendo, la innovación, el codiseño, el que yo sea un profesional tan capaz que sea capaz de decir, este es mi nuevo proyecto porque la escuela mexicana no me lo está proponiendo, porque el plan sintético no lo tiene, pero yo sé que es necesario llevarlo a cabo, porque yo como profesional lo estoy viendo y soy capaz de hacerlo. El creerme capaz creo que es algo muy importante dentro del magisterio y es un gran reto. Muchas gracias, maestra Carolina. Gracias por compartirnos esos retos. Los tres han presentado retos bastante grandes, pero muy interesantes que segura estoy podrán ir resolviendo con su comunidad de aprendizaje. Yo le pediría, maestra Carolina, si nos hiciera favor de compartirnos cuáles son las conclusiones a las que el día de hoy llega a partir de esta experiencia. Gracias, maestra. Creo que una gran conclusión y a la conclusión a la que llego de manera general con las participaciones de mis compañeros es que somos lo que construimos como comunidad de aprendizaje,
que nosotros como maestros no podemos aprender de manera aislada. Esperamos que nuestros alumnos aprendan de manera colaborativa y somos nosotros los que tenemos que modelar ese aprendizaje. Si yo no sé aprender de manera colaborativa, si no sé trabajar de manera dialógica con mis compañeros, si no pongo en marcha lo que es el aprendizaje horizontal con mi propio colectivo, creo que es muy difícil que lo podamos traducir a acciones dentro del aula. Tenemos que saber trabajar como CAP y, como dice el maestro Gerardo, realmente consolidar nuestras CAP e innovar a través de ellas. Creer que es en las escuelas en donde tiene que nacer precisamente las nuevas necesidades educativas, que no venga el gobierno o esta creencia de que lo que me dicen es lo que tengo que hacer, sino decir, las escuelas decimos lo que vamos a hacer, que la educación de México nazca de las escuelas, de las necesidades de nuestra propia comunidad. ¿Y quiénes somos los que estamos ahí todos los días? Los maestros. Los maestros estamos todos los días enfrente de los niños de nuestra comunidad, de México. Entonces somos nosotros los que tendríamos que decir, ¿sabes qué? Esto nos hace falta. ¿Sabes qué, gobierno? ¿Sabes qué, Recrea? ¿Sabes qué, Jalisco? Nos hace falta esto dentro de la comunidad porque somos nosotros los que estamos viendo la realidad de los niños de México. Creo que nosotros deberíamos de ser capaces de esa autonomía, de decir como profesionales, vemos esta necesidad y le hace falta a tu plan de estudios solventar esas necesidades de los niños de México. Creo que esa es una de las necesidades que podemos tener y algo que como comunidad, como colectivo, como magisterio, tendríamos que impulsar. Muchísimas gracias, maestra Carolina. Vi que se dio ya el micrófono al maestro Víctor, pues vamos a escucharlo. ¿Cuáles son las conclusiones a las que llega el día de hoy a partir de esta experiencia? No quiero concluir mi participación sin rendir un tributo de admiración, respeto y cariño para mis compañeros de la secundaria 48 de San Martín de Hidalgo. No sé si me esté viendo alguno, pero si me están viendo, agradecerles su esfuerzo, el cariño que le tienen a su escuela y el entusiasmo que están poniendo en este momento para salir adelante. Si no fuera posible por los 37 integrantes del personal de la escuela, yo no estaría aquí. Y los 22 maestros que están trabajando en la escuela están asumiendo su compromiso con ética y con un profundo amor por México y por San Martín. Finalmente, ¿qué les puedo decir? Que ante todo esto necesitamos maestros, fíjense bien, que estén enamorados de su profesión, que emocionen a sus alumnos en su programa analítico, que problematicen lo que los chicos necesitan, que sean líderes y, ¿por qué no, ejemplos de sus chicos? Que tengan apertura en su programación, que brinden confianza, que colaboren con sus compañeros, con sus alumnos y sus papás, que estén adaptados al cambio, que acepten los cambios que vienen, que sean inclusivos y que además brinden apoyo a sus chicos de manera diferenciada, que convenzan con su discurso, con sus palabras y con sus acciones, que sean perseverantes porque el codiseño como proceso no es fácil, y es importante, no les dé miedo de equivocarse a los maestros de la 48 y de todas las escuelas, porque es a través del error como aprendemos las mejores lecciones y entender que este proceso que estamos viviendo no es fácil y precisamente por eso respetamos y valoramos más el esfuerzo de nuestros maestros allá en las escuelas, porque ellos se están convirtiendo en acciones en las aulas, eso que la nueva escuela mexicana quiere que los niños aprendan y aprendan bien. Gracias a los maestros y maestras que están trabajando en este momento. Muchas gracias, maestro Víctor. Gracias por compartirnos sus conclusiones. Maestro Gerardo, le corresponde hacer el cierre en este conversatorio con sus conclusiones. A lo largo de los ciclos escolares y del presente ciclo escolar, hemos transitado de planes y programas ya elaborados a este que tiene un sello en particular. Y ese sello en particular es nuestra realidad, porque no está terminado. Nosotros tenemos que darle esa pintadita de nuestra realidad para poder contextualizar nuestra tarea. Sé que este proceso no es fácil ni será fácil, ya que implicó un cambio de cosmovisión que implicó maneras distintas de ver del trabajo escolar.
Sin embargo, para nosotros los docentes ha sido difícil, mas no imposible. Gracias a la actitud y a la disposición de cada uno de mis maestros de la Urbana 1062, que les reconozco su trabajo, pues hemos salido adelante. Es importante resaltar que el trabajo de construcción de este codiseño no se termina en un ciclo escolar, se termina en un ratito. Es un proceso. Así como cambian las comunidades, los alumnos, pues el programa analítico no queda terminado. Entonces, les digo a todos los maestros que este proceso no termina aquí. Por último, considero que estamos en un proceso de construcción en el que el ensayo y el error juegan un papel importante en la construcción del aprendizaje, pero no solo para los alumnos, sino también para los docentes, ya que desde la autonomía responsable, ellos tienen que crear sus propios proyectos inéditos a través de las diferentes metodologías que nos propone la nueva escuela mexicana. Es ahí donde ellos a prueba y error, ensayo y error, van a ir generando esa profesionalización. Esto implica que como directivo tenga claridad, precisión y busque una buena directriz para encaminar el trabajo de mis docentes frente a grupo, en el que pueda brindarle elementos propios para que el docente pueda construir su propia formación. Y para terminar nada más, el reconocimiento a la Escuela Urbana 1062 por el trabajo tan arduo y bueno que hacen. Muchísimas Y que gracias. aquí están presentes. Gracias, compañeritos. Gracias. Brindamos un fuerte aplauso a los participantes. Y llega el momento importante. Sabemos que en el tintero queda mucha información, mucho que compartir. Vamos en estos momentos a recuperar algunas de las dudas, de algunos de los comentarios que pudiera tener uno de ustedes para poder complementar este conversatorio. Vamos a lanzar la siguiente pregunta a los participantes. A libertad, el que guste dar respuesta o si los tres la quieren dar, con todo gusto. ¿De qué manera integra el plano de lectura de la realidad en su contexto educativo para que se dé la transformación y se vea reflejado en el codiseño? Bueno, ¿no? En el plano de la realidad es donde la escuela se mira a sí misma, donde identifica las fortalezas, las debilidades que tiene los alumnos y la comunidad. Es ahí donde tú te das cuenta cuáles son esas áreas de oportunidad que se deben de atender desde el aula en la escuela para poderlo convertir, eliminar esta problemática. Una vez que se identificaron esas áreas de oportunidad, es momento de que ahora sí revisemos ese programa sintético y veamos a partir de qué contenidos nacionales pueden abonarle a esto. En caso de que no, nosotros tenemos esa partecita de nosotros poder decir, este contenido no está en el programa sintético, pero yo sé que le va a abonar a esta problemática escolar, de aula o social que tiene esta comunidad. Anteriormente, nada más como paréntesis, se consideraba que el codiseño era ese apartado dentro en el plano 3, ahora ya lo cambiaron, donde el docente tenía que agregar esos contenidos que el programa sintético no tenía y que eran importantes para la solución de una problemática. Ahora esa parte la van a poner ellos en el plano número 2, que es la contextualización, en donde ellos van a decir, este contenido me proponen a nivel nacional, yo tengo esta propuesta para agregarle sin que pierda pues la intención. Entonces sería la manera en la que se puede abonar en esa parte. Muchísimas gracias, maestro Gerardo. Maestro Víctor, adelante. Resulta curioso, quisiera compartir una experiencia. En un tiempo breve yo pasé de dos contextos diferentes, hablando del plano de realidad, de una escuela en una zona urbana con un alto nivel de violencia, de pandillerismo, drogadicción y maternidad juvenil, infantil prácticamente, a un plano rural donde los problemas de los chicos no se relacionan tanto con las drogas, sino por ejemplo
con el campo, con sus animales, con la siembra, hoy que no llovió, etcétera, ¿no? Pero también, y hablando de la lectura, me decían en San Martín algunos maestros y algunos niños que la cuestión social en San Martín todavía es muy notoria, es decir, algunas, hablando de clases sociales, sí se nota la diferencia entre las diferentes clases sociales en el trato que se dan los estudiantes en la escuela. Entonces, resulta interesante cómo el maestro de primaria y de secundaria tiene que hacer esa lectura cuidada de la realidad para poder adaptar en el codiseño los contenidos, porque un contenido nacional podrá ser útil en el área urbana, más no así en el área rural o al revés, porque las realidades son diferentes y las lecturas también lo son. Es importante esta parte en el codiseño. Gracias. Creo por último que una manera de poder incluir esta lectura de la realidad en nuestras planeaciones es precisamente algo tan sencillo como observar. Observar a mis alumnos, observar a los padres de familia, el no sentirme nada más un servidor público que llega a la escuela, trabaja y se retira después de su hora de trabajo, porque a veces así vemos que es el trabajo de profesor. No, es llegar, observar y observar a profundidad. Si yo observo, si yo analizo cuáles son las relaciones entre los padres de familia, cuáles son las relaciones entre mis alumnos, cuál es la relación que tiene la comunidad alrededor de la escuela, cuando observo realmente puedo leer la realidad en donde estoy. Y si la observo y la analizo, entonces la puedo traducir y puedo deducir con base en otras actividades de observación, de diagnóstico y de lectura, puedo decir, esto es lo que yo veo que le hace falta a mi institución. Muchas gracias, maestra Carolina. Reciban felicitaciones. Se les reconoce por el principal resultado por reconocer el principal resultado de la aplicación del Plan 2022, que depende del trabajo de los maestros. Se les felicita por reconocerlo. Maestro Felipe, ¿de qué manera verifican que el colectivo docente ha entendido la creación del programa analítico y de qué manera realiza acompañamiento? Maestro Gerardo. yo. El acompañamiento, creo que es, así como lo mencioné en los retos, ha sido difícil, porque yo hablo de mi experiencia con 18 docentes frente a grupo. Es difícil sentarme con cada uno e irles viendo. Creo que dos elementos importantes que podemos tomar es ese diálogo horizontal. El que, como decía la maestra anteriormente, que el docente también tenga esa humildad de acercarse y decirte, oiga, profe, ¿cómo le hago aquí? Para que el docente pueda identificar. Decía maestro muy claro, el maestro Víctor, sobre que hay docentes que necesitan o requieren mayor apoyo que otros, ¿verdad? Y es así como identificar esa parte. La autoevaluación también es un instrumento que nos ayuda a que el docente pueda ver, identificar cuáles son esas debilidades. Y en la revisión de las planeaciones didácticas que se tienen que hacer continuamente, hay ciertos elementos en el que el directivo puede acercarse con el maestro y brindarle esa información. Pero algo que sí debo de resaltar, que ese acompañamiento que tiene que hacer debe de ser entre iguales. Nadie arriba del otro, ¿sí? Ese diálogo, en el decir, yo te propongo esto, maestro, mi grupo tiene esta necesidad, entonces que haya ese diálogo entre el docente y el directivo para poder brindar ese acompañamiento. El acompañamiento no solamente es la cuestión en la planeación didáctica, sino también en la formación del propio docente, en el que a través de diferentes fuentes bibliográficas el directivo puede ofrecerle esa herramienta al maestro para que el maestro se pueda documentar y después hacer esa plática de qué vi, qué observé. Las observaciones también de clase son un punto importante para poder identificar cuáles son las fortalezas del docente y también cuáles son aquellas debilidades en las que le podemos abonar a ese fortalecimiento de la práctica educativa, siempre al trabajo, nunca a la persona. Muchas gracias. Gracias, maestro Gerardo, por compartirnos la respuesta a esta última pregunta.
Para nosotros ha sido un honor que como comunidad de aprendizaje se vayan vislumbrando los retos, pero también se vayan vislumbrando que hay mucho trabajo delante y detrás de ustedes, y que como comunidades de aprendizaje podemos alcanzar esos retos y ese sueño futurible que hemos venido construyendo a lo largo de los años. Les pido un caluroso aplauso para los compañeros directivos y la compañera docente, Gerardo, Carolina y Víctor, quienes el día de hoy vienen a compartir una parte de la experiencia que tienen como comunidad de aprendizaje. Muchas gracias. Vamos en estos momentos a hacer la entrega de los reconocimientos por su participación. Cedo el micrófono a la maestra Sonia. Muchas gracias, maestra Alejandra. Por favor, maestro Gerardo, agradecerles, un placer escucharlos esta tarde, que nos compartan esta vivencia que tienen a través de su experiencia en sus comunidades de aprendizaje y que de alguna manera este reto tan grande que se tiene del codiseño, no solamente en el estado de Jalisco, sino a nivel federal, y con la experiencia que ustedes nos comparten, nos permita tener algunas claridades que puedan ayudar a este acercamiento hacia el proceso de codiseño y en el camino hacia la apropiación del mismo. Y en ese sentido me permito entregarles este reconocimiento, que voy a dar lectura al primero y en los sucesivos solamente nombraré a cada uno de ustedes. La Secretaría de Educación del Estado de Jalisco agradece su colaboración en el Congreso Recrea Academy 2023 como tallerista y extiende la siguiente constancia a la maestra María Alejandra Hernández Aro, 23 y 24 de octubre, Guadalajara, Jalisco, firmado por nuestro señor secretario, el Juan Carlos Flores Miramontes. Maestra Alejandra. Muchas felicidades, muchas gracias. El siguiente reconocimiento es para el maestro José Gerardo Sagún Vázquez. Hago entrega para la maestra Carolina Altamira Arrazola. Y por último, y no menos importante, el maestro Víctor Villafuerte. Muchísimas gracias a todos por su participación. Agradecemos a quienes nos acompañan de manera presencial y de manera virtual. Muchísimas gracias y excelente tarde.